Seguimos con nuestra serie de cómo elaborar el plan de lucha, tu plan de lucha para resistir al enemigo y vencerlo. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 31 y siguientes. Romanos 8, 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Muchas veces el enemigo trata de intimidarnos y de hacernos pensar que nosotros deberíamos sentirnos desvalidos, que nosotros estamos desvalidos en total indefensión ante sus ataques, ante las circunstancias adversas de la vida. Sin embargo, esa es una gran mentira y eso no corresponde a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tú y yo, todas las personas, no fuimos salvos a partir de un mérito humano nuestro, mérito humano propio. No merecíamos la salvación, con todo Dios eligió salvarnos mandando a Jesús a morir por nosotros. Esto no fue un proceso automático, sino que requirió que nosotros rindiéramos nuestra vida y aceptáramos el regalo de salvación de parte de Dios a través de la obra perfecta de Jesús. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es Dios el que nos justifica, es Dios quien nos declara justos, es Dios quien nos da de su propia justicia, nos otorga su propia justicia en virtud de que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y reconocimos que fue Jesús el que murió por nosotros en la cruz. Si Dios es el que justifica, ¿quién entonces podría juzgarnos y condenarnos? Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tú y yo tenemos un intercesor, tenemos un abogado, dice en 1 Juan, y eso lo podemos ver luego. Pero también tenemos un intercesor, y dice en Hebreos que vive para interceder por nosotros. Eso está hablando de la motivación de Jesús. Jesús es eterno, es obvio. Pero cuando dice que vive para interceder por nosotros, significa que una de las cosas principales que Él está haciendo ahora es orar a nuestro favor. Romanos dice lo mismo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tú y yo tenemos un intercesor, no de carne y hueso, no de este mundo. Es bueno tener gente orando por uno y no estoy en contra, tengo todo eso a favor. Pero hemos de entender que al nosotros nacer de nuevo, Jesús viene a constituirse también, no solo nuestro Señor, sino aquel que intercede por nosotros. Qué importante es entender esto. Qué importante es entender que nosotros ya no somos más reos de condenación porque Dios entregó a su propio Hijo en propiciación, ofrenda por el pecado a nuestro favor. Él es quien nos justifica. Él es quien intercede por nosotros. En la medida en que nosotros aprendemos de esto y por la fe nos apropiamos de estos beneficios, nosotros vamos a encontrar, vamos a hallar que cuando enfrentamos conflicto espiritual y ataque del enemigo, nos va a ser mucho más fácil salir de ese conflicto, vencer al diablo en ese conflicto específico a partir de nuestra posición en Cristo, a partir de la fe que tenemos y a partir de la posición legal que tenemos en Cristo. En Él somos justificados, perdonados de todo pecado y tenemos a Jesús como intercesor de nuestras vidas a nuestro favor. Dios te bendiga.